estamos? Hoy estoy con Katherine Andrade. Ella ya ha estado en nuestras cámaras, ya ha estado Conversando en Blanco y Negro. Y con ella tuvimos algunos temas muy importantes hace ya yo creo que un año larguito, ¿cierto? Sí. Un año largo. Hoy estamos porque Katherine es una mujer muy patriota, ha estado muy activa en sus redes sociales, que después vamos a publicar ahí sus redes sociales para que la sigan. Ella tiene una visión supremamente importante para todos nosotros dentro de lo que es el Colombia de hoy. Esta nación que se derrumba, esta nación a donde día a día nos empujan hacia un abismo. Y ella, como psicóloga que es y profesional, pues analiza las situaciones desde otras panorámicas y otras perspectivas que muchos de nosotros no consideramos. Dentro de lo que hoy en día queremos, Katherine, es que esa juventud que no conoce una historia razone qué pasó y qué puede pasar, y que los que ya vivimos eso razonemos lo que está pasando, ¿sí? Dentro de toda esta situación. La vida del país se refleja en la familia, una familia que día a día se acaba, ya es menos, o sea, se perdió el respeto tanto a los padres como a los profesores, se perdió como tener una identidad de familia ante la sociedad. Ahora tiene más privilegios las mascotas que los niños, o las parejas buscan más a la mascota que el niño, será por temor o no temor. Pero dentro de los temas que tú manejas en tus redes sociales, que son varios, pero van enfocados hacia esa preocupación que muchas mamás tienen, que es mamá, muchos profesionales tienen, que es profesional, y colombianos que tienen la misma preocupación. Entonces, ¿cómo crees que debemos racionalizar esta temática de lo que hoy en día pasa, Katherine? Lo grave en este momento es la crisis de valores tan grande que tenemos, ¿no? Desde el colegio, las instituciones y aún desde la etapa de gestación, viene una crisis de valores tanto genética como transgeneracional que hay que trabajarla. Lastimosamente, la violencia también genera crisis transgeneracionales que han venido heredando, y que yo hablaba en uno de mis videos sobre la violencia, cómo afecta el cerebro y cómo viene generalizándose con el tiempo, afectando a la persona y generando aún más violencia. Hay una parte en el cerebro, en una de las áreas del cerebro, para hablarte que entienda el público en general, que se llama el giro del cíngulo. ¿Del qué? El giro del cíngulo. Okay. Queda en una área del cerebro que cuando la gente está expuesta a violencia, el giro del cíngulo se lesiona. Entonces, ¿qué es lo que hace el giro del cíngulo? Te lo quiero explicar de una manera gráfica. Es como cuando tú tienes un radio, pongamos, ¿sí? Y tú le cambias de la emisora. Mueve uno la emisora. Mueve la emisora, o no, le subes o le bajas el decibel al volumen. Al volumen, ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso controla las emociones. O sea, controla las emociones, y generalmente cuando esta parte del cerebro se lesiona, las personas tienden a ser menos emocionales. Se afecta una parte del cerebro donde tú ya no sientes la misma emotividad o la misma afectividad, o te genera asombro. O sea, eso genera rudeza. Genera rudeza, ¿sí? Pero también en la gente genera lo que nos está pasando, ya que siempre estamos con a la defensiva. Una noticia tapa otra más grande, sí. Otra más grande, y la gente ya pierde esa capacidad de asombro. Pero en el comportamiento, ¿cómo se refleja? Y en el comportamiento, por ejemplo, en el caso de personas que cometen crímenes atroces, ¿qué sucede? Que ellos matan, pero porque ya no sienten la misma emocionabilidad y dolor por el otro.
Que no les importa. No les importa. No les importa. Pero a nivel de la sociedad, ¿cómo se refleja esto? O sea, ¿cuál es el impacto dentro de la sociedad de jóvenes y adultos? Porque todos vivimos tensionados, vivimos, o sea... Yo hablaba de que se genera un estrés colectivo bastante grande, un estrés de postraumático. Entonces, ¿qué vivimos nosotros? Una serie de sucesos que en primer lugar nos hace que los generalicemos, pero que vivamos siempre a la defensiva, con temor. Sí. Y al mismo tiempo también algo gravísimo que nos pasa a nosotros ahora en Colombia y en el mundo, ¿no? Que nos hemos vuelto poco, ¿cómo te puedo decir? Nos volvemos poco afectivos al dolor del otro. Poco sociables. Más que sociables no, sino nos volvemos poco afectivos hacia el dolor del otro. ¿Qué quiere decir? Que no nos sucede importa eso, lo que pero le no me pase al importa otro. lo que pase al otro. Lo que le pase al otro no es mi zona de confort y no me afecta. Sí, o sea, a mí no me está sucediendo y pues yo lo dejo pasar. O sea, me duele, pero lo dejo pasar. O sea, no me pongo en los zapatos del otro. Sí, en el dolor de la otra persona. En el dolor de la otra persona. ¿Qué es lo que está pasando un poco con los crímenes y con todo lo que sucede? Esta muerte de oficiales, suboficiales de las fuerzas militares. Entonces, el entorno social es pues, de malas para ellos que murieron en combate. ¿Algo así? Es que son tan duros los impactos que hace poco enterramos a un líder que era un líder, pues una pérdida muy grande que fue Uribe, ¿sí? Miguel Uribe. Y eso generó mucha conmoción, pero por el otro lado también generaba como reacción, o sea, estamos hablando de la polarización en este momento, ¿no es bueno, cierto? es que lo que han creado socialmente, y yo me imagino que los psicólogos como tú lo analizan más, pero es que en un gobierno que ha inducido al resentimiento y al odio social, pues es una reacción lógica de los que van detrás de ellos a los que no van detrás de ellos. Porque en Colombia lo que tenemos que dejar es de hablar de el petrismo y el uribismo. Eso hay que ponerlo a un lado y que entre ellos se maten, diciéndolo bruscamente. No porque no tenga sentimientos, sino porque eso es lo que Colombia necesita. Pero independiente de eso, Catherine, es un resentimiento no solamente de clases, sino de muchos factores, de que porque tienes trabajo, que porque no tienes trabajo, que porque eres de redes sociales o no eres de redes sociales, porque vives al norte o vives en el sur. O sea, una cantidad de situaciones y la guerra también psicológica que afecta muchísimo, que está hacia los jóvenes que están peleando unas cosas que ni conocen. Sí. Es que lo grave de todo esto es que se están generando odios, pero no se están generando propuestas. No se lee el sentir de la gente. Se aprovechan de eso. O se aprovechan de esto, también podemos verlo, pero lo más doloroso es que salen las marchas a favor o en contra de alguien y no se está generando una propuesta clara de qué van a hacer con la gente, porque independiente de cualquier cosa, yo le digo a las personas del lugar en el que estén, ¿sí? Que lo más grave es que independientemente si son de derecha o son de izquierda, los que van a pagar frente a los resultados de esto siempre es el pueblo y generalmente los más vulnerables. Quienes mueren Pero son también los más manipulados. Claro. Porque son ¿Qué? los más susceptibles, porque han vivido la carencia. Entonces, si viene alguien independiente de cualquier ala y le dice, yo le prometo salud, yo le prometo empleo. Sí, las promesas yo políticas. Le prometo, bueno, y ahorita viene ya la temporada política y ¿qué van a hacer? Es coger el tema más importante que en este momento es la seguridad, ¿no es cierto? ¿Y qué van a hacer? Hacerles promesas tanto de un lado como del otro. A quedarnos en ese limbo social, Catherine, de incertidumbre, porque yo no creo en tanto en la división social de los que no han tenido, porque es que el colombiano de por sí vive satisfecho en el nivel que esté. El campesino, el arriero, el llanero, a donde tú vayas,
en su entorno ellos viven conformes. Cuando llegan las promesas políticas es cuando ellos se descontrolan. ¿Sí? Pero, Con mejores colegios, nunca llega al colegio, mejores sistemas de salud, nunca llega a la salud, mejores carreteras, nunca llega a la carretera. ¿Sí? Pero ahora en este gobierno que estamos, el gobierno donde verdaderamente el crimen, la impunidad está gobernando dentro de unas fortalezas, la corrupción es total, pues hay un sector de la juventud, Catherine, que no está viendo futuro, o sea, dice, yo para qué estudio medicina si tengo más siendo influyente del gobierno. mira, ahí es bastante doloroso porque lastimosamente hay una crisis gravísima en el que con quién me identifico, ¿sí? Un joven que estudia, que se prepara, que quiere aspirar a un buen cargo, lastimosamente que quiere ser profesional, que quiere ser, bueno, supongamos que ya es profesional, que okay, ya es especialista, frente a una persona que ha delinquido, que él de acá no consigue trabajo y el que delinque sí le pagan por delinquir. Entonces, imagínate qué le estamos sembrando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Pero eso es parte de la ideología woke y de los progresistas, ¿no? Eso es la ideología de Soros, que viene con una tradición de más atrás, de Goebbels, que era el que usaba todas estas, las doctrinas de Goebbels son muy claras. Y esto lo ha tomado como bandera del progresismo y del socialismo, dentro de otra ideología que introdujeron ahí, que es la woke, que es la que empodera toda la parte transexual, toda la parte de antifamilia, antiprincipios, anti todo. Ellos son anti todos, anti todo. Eso no. Pero entonces ahí es donde tú te preguntas qué generación estamos nosotros esperando. Pues es muy crítico. Es muy crítico. Que lo que te digo, lo que se afecta a nivel cerebral, que es una crisis de violencia generalizada, genetizada, y una crisis de violencia aprendida por el mal ejemplo, ¿sí? Se vuelve como un comportamiento social. Un comportamiento social. Entonces, ¿qué estamos heredando a nuestros hijos? O sea, la idea no es aquí, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, sino ¿qué vamos nosotros a hacer frente a nuestras nuevas generaciones? A nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué les estamos heredando? Porque yo digo, bueno, ¿para qué, por ejemplo, gente que ha vivido en problemas económicos, que no ha tenido muchas oportunidades, y gente que ha tenido oportunidades, que se educa, o la que no ha tenido económicamente dinero, pero se educa como sea, que progresa. ¿Qué visión van a tener ellos frente a qué oportunidad tengo? Sí, a quien están respaldando y a quien están dando incentivos es a las personas que delinquen. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me estudio? ¿Para qué quiero salir adelante? Es algo que el colectivo de la sociedad debe tenerlo en cuenta y debe repensarlo. Ahí viene la palabra de reencauzar la sociedad. ¿Cuáles son o cuál puede ser el parámetro para reencauzar? ¿Cómo tú comienzas a marcar unos parámetros bueno, o perdemos esto, o se hunde el barco, o salvamos el barco? Yo creo que debemos salvar el barco. Ok, entonces para salvar el barco hay que hacer un borrón y cuenta nueva. O sea, un Sodoma y Gomorra. O sea, es que estamos en un Sodoma y Gomorra, porque es lo mismo. Los antivalores, ¿sí?, que estamos viendo en este momento. Por eso, escuchar, por ejemplo, a un líder de una nación que salga en las condiciones que ha salido, o a quienes han liderado con esos antivalores, eso realmente es lamentable, y no solamente aquí en Colombia, sino que se ha convertido en una merreír global. Es una tendencia global, y los que salen ahí, pocos, a poner orden, son contemplados como los malos del paseo. O sea, el que trata de encajar la sociedad es el malo del paseo, no es el bueno del paseo. Eso es como en la época de uno que el papá era el consentidor y la mamá el chancletazo. Entonces la mamá era la mala y el papá era el bueno.
¿sí? Yo te voy a colocar un ejemplo. A ver, Por ejemplo, a ver, perdón la redundancia. dale. Si tú tienes un hijo malcriado, que cayó en las drogas, ¿sí? Sí. Y tiene un papá que le acepta todo, ¿verdad? Siga tomando, siga bebiendo, tome, Alcahueta. ya, tome, El ¿sí? papá alcahueta. Y si este mismo niño tiene un papá que le niega todo, que lo castiga, que lo reeduca, ¿tú qué crees que ese tipo de personas, con qué papá se va? Pues también los extremos son extremos, ¿no? Eh, pero yo, o sea, hoy en día yo creo que el niño se va con el alcahueta, Así hoy es. en día, ¿sí? Sin embargo, tú que estás en redes y uno que está en el día a día, y yo que recorro este país pues, en muchas regiones, yo estoy viendo, Catherine, un marco generacional muy interesante de jóvenes, hombres y mujeres, en los 14 15 años, que se están cuestionando, Qué interesante. ¿sí? Que se están cuestionando. Y no te estoy hablando de ciudades en sus barrios élites, sino no, poblaciones medias, ¿sí? Que vienen de padres que se la han sudado para que ese muchacho esté en un colegio estable, porque lo que hay que buscar es estabilidad educativa, o sea, por más que valga un colegio, de pronto no hay estabilidad educativa. Pero ese rango de edades que hemos visto en las distintas zonas del país, te hablo de norte a sur y de este a oeste, o sea, es muy esto. Cuando tú hablas o escuchas hablar a esos jóvenes de 14 a los 19 años, en que te hablan de el cariño hacia sus padres, el cariño hacia sus tíos, el respeto a sus abuelos, uno dice, estos son de otro planeta o no estamos en Colombia, muestra que nos salimos. Ahora, hay otro rango interesante, que es el rango que va de los 19 20, que ya han salido de esa etapa escolar. Unos han entrado, otros no, a estudios más avanzados, donde ven también un esfuerzo para poderse educar, bien sea un esfuerzo conjunto familiar o un conjunto individual, pero donde ven que el papá, la mamá trabaja y a él también le toca, a ese muchacho también le toca, para mantenerse en una universidad o en una educación superior, para poder comprar buenos libros, para comprar buen material, y cuida ese estándar. Y lo cuida dentro de una familia muy hermética. Y ahí viene la parte que puede ser de la lógica tuya, de que se encierran a protegerse, ¿sí? Entonces el vecino no importa qué le esté pasando, desde que el entorno de ellos esté sólido y se protegen a sí mismos. Eso tú lo ves en muchas regiones, en todo el país lo ves, en esos rangos. Ahora, dentro de la parte que nos puede interesar a nosotros de una generación política, que es ahí donde está, porque verdaderamente los que van a legislar, pues a ti te quedan muchos años más que a mí, yo ya no voy a legislar, a mí me toca sujetarme a lo que legisle, ¿sí? Porque ya uno ya no está para esos paseos, tú sí, a ti te quedan. Nos quedan unos buenos años por delante, pero es cuando esa generación que está entrando a la institucionalidad y a la constitucionalidad, que es donde le están pegando durísimo, porque ahí es donde pega el socialismo y el progresismo, en que no hayan leyes que rijan, sino es la voluntad política del que esté gobernando. Pero ¿sabes ¿Sí? por qué eso se ha caído? Resulta que nosotros estamos viendo que no se ha cumplido con lo que se había prometido. Y por eso estamos viendo que las estadísticas han bajado bastante en seguidores frente a estos candidatos progresistas, ¿sí? ¿Qué pasa con estos jóvenes que han visto morir a sus hermanos en el ejército o en la policía? Que han visto morir con bombas antiminas a los campesinos que son familiares de ellos o que ellos mismos han caído. Les ha afectado su núcleo. O sea, se ha afectado su núcleo. Que han visto que sus abuelos, tíos, hermanos no tienen salud, no tienen medicamentos y se han muerto Sí. esperando una droga. Sí. Entonces, llega al corazón
de Ujú. aquellas personas que dicen estamos por el lugar incorrecto, ¿sí? Viene la parte de la razón en aquellos que han vivido un suceso de esos y dicen no estamos actuando de la manera adecuada y Pero imagínate, Catherine, que entonces toca razonar a la fuerza. lastimosamente, pero aquellos que no les ha tocado, pues entramos a lo que yo te digo, no me importa el dolor del otro porque a mí no me ha pasado. Y me Ujú. pareció algo increíble en Cali, una señora que decían que era del progresismo, no sé qué es tan cierto sea, porque a veces las redes suben Ujú. cosas Sí, que no son reales, que defendía mucho el progresismo y murió en la bomba en Cali la en señora, el atentado. en el atentado. Entonces dime qué puede pensar la familia frente a esto. O sea, ¿qué pasó frente a la violencia? Ujú. Porque no estamos acusando a nadie, Sí. sino que en la violencia que se vivió ese día, ¿qué pasó? La señora muere allí. Fue víctima de su Fue víctima, propio ¿sí? Y yo ideología. hablaba algo y decía, no vendan el voto, ¿sí? No vendan el voto, porque los invitan a una reunión y van por un plato de Ah, no, comida, aquí lo cambian por un tamal, ¿sí? Entonces el por un voto de tamal. hambre, o Sí, sea, el otro es algo tan grave que eso es te más. puede costar Ujú. la vida tuya, la vida de uno de tus hijos, puede costar tu salud, porque ahorita mira cómo está ese sistema de salud, que es algo realmente En preocupante. caos, en caos. Y cómo están en las inundaciones, no se ha invertido plata, no se ha invertido en el Es choconado, que todos se lo y han robado. todo. Todos se lo han O robado. sea, imagínate, entonces, Y fuera de eso no hay ley, porque la impunidad se ha sobrepasado las tasas increíblemente. Aumentan los impuestos para, para llevar el gasto burocrático del Estado. imagínate, ¿Sí? entonces, qué valores estamos dando? ¿Sí? Yo miraba algunos aspectos de la ley de salud mental que se modificó. Sin embargo, yo creo que hay que hacerle algunas modificaciones Ujú. porque hay que Mejoras. mejoras, porque no es llegar a trabajar con personas en la parte de intervención solamente, Ajá. sino que hay que hacer prevención desde la misma gestación. Hay que cambiar los esquemas, hay que recuperar a la familia desde, o sea, cuando yo te hablaba que se lesiona el giro del cíngulo en el cerebro, Ujú. ese se puede recuperar a través de mejorar otra vez conexiones neuronales. ¿Cómo se mejoran? Se mejoran con el afecto, con el amor, con el cambio de esa estructura Sí. familiar que hay que volverla a recuperar, de esa madre gestante que hay que enseñarle desde pequeña desde pequeño a ese bebé que tiene en el vientre, la La importancia importancia de la de... familia, Sí. del amor, del respeto, de los buenos Pero líderes, de una adecuada sociedad. todo eso llegaría, Catherine, a los colegios, pero los colegios hoy en día también, independiente de la religión, eliminaron todos esos principios y valores. Imagínate, ¿Sí? pero no solo a los Desde el colegios, respeto al profesor. sino a los mismos hogares, ¿sí? Porque para nadie es una mentira que hay una crisis grave, grave, donde hay insurgencia. Ujú. ¿Por qué? Porque hay muchas violaciones. ¿Por qué? Porque se ha perdido la figura nuclear de familia, porque Sí. a los niños se los llevan desde pequeñitos, Sí, ¿sí? sí. A desplazamiento también forzado, también. Ujú. Todo eso genera una crisis tremenda, tremenda en la estructura cerebral De la de persona. la persona. Y lo más grave de ¿Y nuestros eso es niños. reversible o no es reversible? Claro que sí, es lo que ¿En yo te cuántas decía, o sea, generaciones? ese sí es un costo alto, es un Por costo eso. alto, Entonces porque imagínate si... empezaríamos con las que, imagínate con las que tienen de aquí hasta los 10 años, ¿sí? Ajá. Y la adolescencia, donde se hace una poda neuronal bastante importante en el ser humano, Sí. que es como cuando tú abonas una matica que está botando las hojitas y tú tienes que quitarlo Sí. malo. Ajá. Es un reaprendizaje en la adolescencia y mira lo que están aprendiendo los adolescentes. Por eso. Entonces es un Entonces círculo vicioso contrario. hay que hacer una recuperación en adolescentes, en niños y en madres gestantes. ¿Y cuál es en una familia. fórmula para eso? Tenemos que modificar la ley en el sentido
de que tienen que haber no solo psicólogos clínicos, porque ahí habla mucho de psicólogos clínicos y psiquiatras, ¿ya? Tiene que entrar un grupo interdisciplinario de psicología clínica, psicología social y tienen que entrar la neuropsicología, porque ahí le están Y cuando quitando dices mucho entrar, campo ¿entrar dónde? en un ¿Dentro del trabajo sistema de gobierno? interdisciplinario dentro de las instituciones. No sé si las van a manejar desde las instituciones de salud, porque pues ahora no sabemos la salud para dónde va. Ajá. Entonces no sé si desde el Ministerio de Educación, pero estamos en una crisis de ministerios que no sabemos por dónde vamos a coger. No tenemos ministros, eso ya ahí ponen al más porno. ¿Sí? Comienza por ahí, o sea, ¿qué valor puede haber ahí? Entonces tiene que haber un cambio desde la misma estructura de los líderes, ¿sí? Porque es que ¿cómo es posible que a un líder que va a regir un estado o a unos líderes que ocupan unas carteras ministeriales o a unos senadores que son prácticamente la cabeza de la sociedad, no se les haga un examen exhaustivo de salud mental? Pues, ¿sí? Porque es que cómo es posible que todos lleguen con prontuarios. Sí, entonces eso es algo que ya desde ahí empezamos con un ejemplo pues devastador para la salud mental de los seres es humanos. que no hay ética, no hay nada para ni nombrar, y como el país se maneja al capricho del gobernante, no dentro de un programa de gobierno, porque si consideran el país como una empresa, esto no pasaría, porque es una sola fórmula para llegar a los propósitos, pero aquí el que llega cambia todo y el otro llega y recambia lo recambiado. Pero mira, tú diciendo esto, yo comienzo a remontarme a que hay países que lo han logrado. Europa está haciendo unos cambios fuertes dentro de tú lo que estás diciendo, mucho por la influencia migratoria. La influencia migratoria hizo mutar sociedades como la francesa, la alemana, la belga, la inglesa, que está sufriendo unos problemas enormes con la inmigración musulmana, donde ya llegó al irrespeto de la tradición del país. O sea, están cambiando las tradiciones del país, pero están mutando, están cambiando y diciendo, no, espérese, hasta aquí llegó el cuento. Pero si tú te remontas a un país que lo hizo de una manera fuerte, pero estranguló todo lo que no servía, que fue Singapur, ¿sí? Y es donde yo digo que hay que seguir ejemplos de fortaleza. Donde no haya una justicia robusta, tú no entras. Donde tú no eduques con firmeza, tampoco hay modificación de conducta, ¿sí? Entonces, Singapur lo logró. Singapur hizo un cambio radical, comenzando desde la cabeza, porque cuando llegaron al poder, lo primero que dijeron es, de aquí para abajo, si yo soy... Singapur logró ese cambio de arriba hacia abajo y comenzó fuerte, o sea, no perdonó, la corrupción la desbarató, llevó al mínimo, que hoy en día Singapur es un ejemplo de desarrollo y un poder económico violento, ¿sí? Cuando uno habla con políticos y dice, ¿por qué no traen el ejemplo Singapur a Colombia? No, es que es muy robusto. Entonces, ¿qué quieren? Quieren acostumbrados a la natilla, colombianos acostumbrados a la natilla, que todo se mueve. Yo creo que aquí en Colombia hay... Perdóname, China, que es el ejemplo socialista de estos revolucionarios que dicen, China es el país de más auge de desarrollo industrial, comercial y social que hay en el planeta. Allá rige el respeto. Allá ve y róbate un peso. ¿Te fusilan? ¿Cuándo has escuchado un caso de corrupción en China? ¿Y qué te parece el caso más cercano de El Salvador? ¿Cómo lo ves? Está haciendo una excelente, una limpieza social a la brava, pero no tenía opción. Sí. O era eso, o era entregarse y seguir. O sea, El Salvador el año pasado llegó a 0 nivel de crimen. Imagínate. A 0. O sea, ¿cómo llevas tú un país que es mucho más pequeño que otros? Puede ser, tiene una economía mucho más suave que muchos centroamericanos, inclusive suramericanos. Pero él llegó y dijo, o aquí se hace así, o no se hace. Es
Que el ¿Sí? problema en Colombia es que hay demasiadas leyes, pero no se cumplen. Y cada vez que hacen Aquí una ya le buscan ya le el... buscan, Ah, sí. ya le tienen Y la maña a la lo ley. cogen jocosamente que el colombiano dice que mientras está la ley está la trampa, pero la trampa es hacia uno mismo. Sí, sí, sí. O sea, sí. mira cómo nos Es está que viene afectando el la astuto, corrupción ¿no? en El este colombiano momento. se cree astuto, pero la astucia es creer que está por encima de la ley. Pero aquí lo que estás dejando, Catherine, es una inquietud muy grande. Es una inquietud que, ¿cómo logramos reencauzar una sociedad? Esa es la fórmula en que, bueno, si le llegas a descubrir la fórmula, eso es mejor que la de McDonald's. Pero hay que llegar, tú tienes una idea, un concepto de gobierno, que hay que llegar a estas instituciones y crear Mira, esos apoyos de psicología. yo creo que tenemos que curar el dolor y sentir el dolor de que está viviendo la patria, independientemente de qué corriente seamos, porque cada uno tiene derecho a elegir. Te voy a ser sincero, mira, ayer murieron unos policías, antier, hace poco, para que el programa que se mantiene al aire, fueron oficiales y suboficiales de la fuerza, de la Policía Nacional. Hoy, que estamos a 26 de agosto del año 2025, secuestraron 34 soldados en una región apartada de Colombia en operaciones militares. Pero te voy a decir algo, el próximo jueves 4 de septiembre juega la Selección Colombia y ahí se acaba todo. Ahí se acaba Es ahí todo. donde te digo que hay que hacer una estructura y un cambio a nivel interno cuando te hablaba de que la salud mental tiene que venir con el recuperar esa lesión emocional que hay en el colombiano, ¿sí? Que es que mi deportista, que no se coloca en el lugar del otro, que se apasionan y se polarizan, pero no saben, no miden la consecuencia de lo que pueden vivir más adelante. ¿Sí? Entonces yo me apasiono por este y por el otro, y mientras tanto los otros están felices y contentos. Pero ya se pasó de la palabra pasión, porque mira el resultado del concierto hip hop que hubo en Bogotá. Fueron 700 cuchillos los que incautaron, 200 armas cortó no sé qué, y fuera de eso salieron y cogieron a golpes a la policía. Por eso, mira, ¿Ahí cuál dolor? Nosotros tenemos que entender lo siguiente, que mientras exista esa lesión emocional, va a pasar eso, va a seguir sucediendo eso porque no les importa. O sea, intrínsecamente, por ejemplo, tú puedes decir que estás en el lado A bien económicamente y acá el lado B mal económicamente, con el resentimiento de los que tienen, y los otros también, porque no vamos a decir que del lado de acá también son bastante displicentes frente a los de acá, y eso ha generado una serie de rupturas ya y de daño emocional, y por eso se aprovechan desde las dos olas para generar esa polarización. ¿Sí? Porque no aquí mueren tanto los de acá como los de allá, sufren de salud los de aquí como los de allá, y la pobreza oculta de acá es terrible porque ni siquiera tienen ellos ni salud, ni educación, ni nada, ningún incentivo. Los de acá por lo menos los tienen, pero entre los dos aprovechan para generar esa polarización. Hay un daño emocional no solo de aquí ni de acá, sino de todos, general, que hay que recuperarlo. ¿La fórmula cuál es? La fórmula es lo que yo te digo, hacer esos programas que vayan desde la misma gestación, haciendo una serie de talleres que mejoren las conexiones neuronales. ¿Has escuchado algún político hablando de lo que tú hablas? No, para nada. Ellos, ¿sabes qué es lo que estamos viendo otra vez? El uno gritando de acá que yo soy de aquí, y el otro de acá, y la otra entre más grite más like tiene, más, el que más acuse al otro, y mientras tanto la sociedad, que yo siempre lo he dicho, tengan conciencia de a quién van a elegir, ¿sí? Porque ¿quiénes son los que pagan? El pueblo. Total. ¿Quién muere en las incursiones?
El pueblo. ¿Quién muere frente a una bomba? El pueblo. ¿Quién es el que no va a tener salud? El pueblo. ¿Quién es el que va a tener que sacar del bolsillo para pagar los impuestos de la plata que se roban? El pueblo, ¿sí? Entonces, ese cambio tiene que ser estructural del mismo pueblo. Bueno, ahí está Catherine. Y la solución, aunque no la tenemos, ¿cierto? Es la planteamos. Que pedirle a Dios, Sí. a Dios, Y que ningún llegue, político habla de Dios. por eso, imagínate, Ningún político habla pedirle de a Dios. Dios que llegue un gobernante con temor de Dios, que haga las cosas bien. Temor y respeto. Temor y respeto a Dios, que haga las cosas bien, que piense realmente en el pueblo y no piense Que piense en el país, en la en patria. el país, en la patria, que no esté pensando en cómo ganar, robárselo. en cómo robárselo, ¿sí? Porque es que ya la olla ya está raspada. No, es que más ya que no hay, raspada, no. ya no hay de dónde. Esto la dejaron, ¿Sí? si la encontraron raspada según ellos, la dejaron rota. Por ejemplo, escuchaba hace poco a uno de los que se está lanzando a la campaña que decía que él no va a cobrar sueldo durante todo el gobierno. Ojalá se cumplan ese tipo de cosas, pero es que ya la gente está cansada de ese tipo de promesas. ¿Y de dónde sacó tanta plata para ¿Sí? no cobrar? Que no va a cobrar, que él tiene su dinero. No sabemos si sea cierto, ¿sí? Porque es que Eso ya, es populismo. ya nos permiten a nosotros dudar tanto, Eso es se ha populismo, perdido puro tanto la populismo. credibilidad. Yo le creo a aquel que tenga fe y temor en Dios, respeto, que tenga el concepto de la familia como prioridad, que crea en una patria productiva y en una justicia robusta. El resto es discurso. Y que piense en todos, porque es que Sí. para que Colombia está cansada de la polarización. Pero es que Colombia ese es el está discurso del socialismo. ahogada. El socialismo polariza, no une. Ellos se llaman progresistas y son desbaratadores, ellos no progresan en nada. Ahora quiero no quiero pasar esto porque es que hay A un ver. personaje no sé, tan ridículo que llega y dice una cantidad de sandeces, habla una cantidad de sandeces y ahora dice no me voy a lanzar con la izquierda, después dice sí me lanzo con la izquierda Después con el centro. no, es un tipo que ya gobernó, pero yo digo una persona que gobernó un departamento tan próspero como Antioquia, ¿sí? Como que pretendo saber quién Entonces cree. te digo, ¿cómo puede hacer tanto ridículo? Lo que pasa es que hay títeres de la política. Y Que lo que los ponen prestarse ahí para desprestigiar tanto. es para abrir vacíos dentro de la misma estrategia política. O sea, hoy en día, ¿sabes cuántos candidatos presidenciales tenemos? 83, imagínate. ¿A qué horas? Eso no se sabe parar. O sea, ¿cómo Claro, es tú 80? Hay más candidatos presidenciales que senadores. ¿Será que es tan buena ser presidente que se lanza? Pues si este se volvió tetramillonario, los otros pensarán que lo poquito que va a quedar también. Pero esto no, esto es lo conviene, esto es la Sodoma y Gomorra que estamos viviendo. Y ahí escucharon a Catherine, de verdad que uno cuando habla con Catherine escucha y razona lo que verdaderamente la sociedad tiene como faltante. Y ya déjame hacer el cierre de este personaje, Sí. que es lo que yo te quiero llegar al foco, es el ejemplo que da frente a un determinado grupo de la sociedad, ¿sí? O sea, es algo que realmente uno mira y dice, ¿es verdad lo que yo estoy viendo? ¿Sí? O sea, uno puede llegar a ese ridículo Sí. y Ellos hacerle sí. tanto daño a esa gente que posiblemente lo representa. Sí, los políticos O sea, sí. uno dice, pero ¿hasta dónde podemos Los políticos sí, y a tienen ser tan gente que los cirqueros? aplaude. Cuando tú escuchas Es que cuando el payaso lo aplaude, pues él sale al ahí está, es que mira tú nomás el Consejo de Ministros, mira tú esa reunión y tú ves un poco de cretinos haciendo así, con las brutalidades que dicen. Y dice uno, pero este señor no tiene hijos, no tiene familia, nada, están recibiendo tanta plata, tanta mermelada, que ellos están pensando, yo aquí me aguanto 3 horas de un discurso, pero me están entrando 80, 90, 100 millones de pesos. Qué dolor, ¿no? Así es, esa es nuestra Sodoma y Yo Gomorra en digo, Colombia. cuando uno se acuesta y mira a sus hijos
uno piensa es qué imagen y qué les voy a heredar de moral a mis hijos antes que cualquier cosa. Así es. Y yo creo que con esas palabras, Catherine, se nos acabó el tiempo. Pero te voy a dejar para que le mandes un muy buen mensaje a la audiencia en general. Acuérdate que esto se escucha en todas partes. Quiero agradecerte por darme este No, este espacio. es tu espacio. En realidad espero que concienticemos un poquito a alguien, Yo creo que sí. pero la verdad te agradezco mucho por este espacio. No. Siempre Y estas son tus cámaras. Hoy hemos tenido algunos inconvenientes, pero son parte de este programa. Es un programa de conversatorio. Aquí no hay entrevistas, no hay preguntas. Y con Catherine vamos a estar seguido. Les vamos a estar frecuentemente tocando ciertos temas, algunos invitados que ella tiene, que insiste a través de las redes, invítame a fulano, invita a sutano. Pues vamos a darle gusto a Catherine y traer esos invitados, pero los temas de ellas también vamos a llevarlos en una serie de temática interesante. Aquí va a quedar el correo electrónico tuyo, si quieres, y las redes sociales para que la sigan, y a través de este programa también pueden hacer comentarios y Catherine va a estar respondiendo. A ustedes muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. gracias, y a todos los invito a que replanteemos nuestra forma de pensar y recuerden que nosotros somos quienes elegimos. Muchas gracias por todo.